Bueno, yo elegí el tema de la independencia en realidad porque sentí que Carla se había quedado con el mío, ¿no? Entonces busqué una manera de darle vuelta a la cuestión, ¿no? El asunto es finalmente independencia, subjetividad, objetividad, etcétera, son temas que están muy relacionados, ¿no? Yo, nomás así un poco de manera introductoria, lo que puedo contar un poco de mi historia es que yo comencé con periodismo político, social, etcétera. O sea, realmente la parte de periodismo gastronómico durante mucho tiempo la llevé como un hobby, hasta que hace como 20 años lo convertí en una profesión. El hecho de haber estado en contacto con realidades políticas, sociales, en algunos casos bastante duras, bueno, pues pone muy a prueba todo lo que tiene que ver con justamente la objetividad y lo que tiene que ver con un tema central en el periodismo, que es el de las fuentes, ¿no es cierto? O sea, cuando hablamos de independencia, pues justamente uno de los aspectos, uno de los ángulos que vemos es cómo tratamos a las fuentes, o sea, qué lugar le damos a las fuentes, y hasta qué punto podemos trabajar con ellas de manera independiente sin dejarnos llevar por la postura que puede tener uno u otro de nuestros interlocutores. Ahí entra, pues, obviamente el tema de la subjetividad también, pero para ponerlo un poco en el contexto gastronómico, si nosotros vamos digamos, estamos viendo un tema de tendencias en la gastronomía y hablamos con diferentes chefs acerca, por ejemplo, de un tema controvertido que es el de la cocina tradicional mexicana o la cocina moderna mexicana, ¿no es cierto? O sea, controvertido y en algunos casos de una manera, para decirlo con un término muy adecuado, ácida, es decir, que hay cocineros que desde una óptica tradicional impugnan todo lo que tiene que ver con tendencias contemporáneas en la cocina mexicana, y también sucede al revés, o sea que cocineros que están en una línea moderna, pues consideran que aquello que es tradicional pues significa finalmente quedarse en una realidad estática, no avanzar y no hacer progresar a la cocina mexicana. Podemos hacer una confrontación de estas fuentes, ¿no? Y vamos a poner ahí un poco en juego qué es lo que nosotros pensamos sobre la cuestión. Entonces ahí es interesante, bueno, pues justamente poder de alguna manera poner entre paréntesis, como decía Carla hace un momento, pues lo que nosotros pensamos sobre la cuestión y poder confrontar realmente a estas fuentes de manera independiente. Es decir, finalmente lo que vamos a comenzar a percibir es que cada cual opina en función de sus intereses y de su contexto, ¿no? Cuando confrontamos fuentes con opiniones diferentes, pues lo que va a suceder es que la fuente que confronta a la otra, pues de alguna manera va a estar creando su contexto, porque va a tratar de poner en evidencia por qué está opinando de esa manera o cuál es la razón por la cual tiene ese tipo de actitud o de opinión, etc., ¿no? Entonces, esta confrontación de la fuente pues es algo que me parece muy importante y que yo creo que finalmente define mucho el tema de independencia y de objetividad.